El día de hoy damos inicio al cuarto parcial y vamos a continuar con un tema que estábamos viendo la semana anterior. Hoy vamos a ver polígonos regulares y el círculo, segunda parte. Todos a estas alturas saben que es un polígono, pero siempre acostumbro a dar un breve repaso de la clase anterior para que los estudiantes tengan los conocimientos frescos y sepan la sucesión de temas que vamos viendo o la continuidad de los temas. Entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que veíamos en la clase anterior. No sé si se acuerdan. Decíamos que en quinto grado habían aprendido las siguientes definiciones. Teníamos acá una figura, ¿verdad? Y decíamos que en esa figura se presentan los elementos de un polígono. Dentro de ellos teníamos la diagonal. La diagonal es una línea que va entre dos vértices no continuos, ¿verdad? No continuo significa que queda uno de por medio. Teníamos los lados, que también le llamamos segmentos. Teníamos los vértices, que son las puntas que están afuera de un polígono. Teníamos el ángulo interno y los ángulos externos, que se formaban en un polígono. También decíamos que un polígono es una figura formada por una línea poligonal cerrada. ¿Se acuerdan que en la clase anterior veíamos algunas figuras con líneas poligonales abiertas? Esos no eran polígonos. Luego también veíamos, aquí teníamos una serie de figuras y teníamos en la columna 1 que tenían ciertas características. Las medidas de sus lados y sus ángulos son iguales. Y en la columna número 2, perdón, en la fila número 2, teníamos las medidas de sus lados y ángulos son diferentes. Entonces, si se fijan, en la fila 1 tienen medidas y ángulos, medidas de lados y ángulos iguales. Y en la fila 2, las medidas de los lados y ángulos son diferentes. Entonces, de ahí partíamos cuando un polígono es regular. Y decíamos que un polígono es regular, el polígono que es regular es aquel que tiene todos sus lados congruentes y sus ángulos congruentes. ¿Qué significa? Que sus ángulos y sus lados tienen la misma medida. Y aquí vemos dónde están señalados, ¿verdad? Los ángulos que tienen la misma medida y los lados que tienen la misma medida. Entonces, un polígono regular es aquel que la medida de sus lados y ángulos son iguales. Y un polígono irregular es el que tiene las medidas y ángulos diferentes, ¿verdad? Entonces, estos que están acá se llaman polígonos irregulares. Y los que están arriba son polígonos regulares. Un polígono se nombra según el número de lados que tiene, que eso ustedes ya lo manejan, ¿verdad? Veíamos cuando es un triángulo tiene 3 lados, cuando es un cuadrilátero tiene 4 lados, cuando es un pentágono tiene 5 lados, cuando es un hexágono tiene 6 lados, y cuando es un hectágono tiene 7, cuando es un octágono tiene 8, cuando es un nonágono tiene 9 lados, decágono y así, ¿verdad? Que eso lo vimos, de hecho en el examen creo que puse un ejercicio acerca de eso. Luego, acá teníamos un montón de ejemplos, ¿verdad? De polígonos, triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, hectágono, octágono, decágono, dodecágono, que es el que tiene 12 lados, y así sucesivamente. Luego acá teníamos un ejercicio, dice la suma de las medidas de los ángulos internos de un pentágono regular. Y también pedían calcular la medida de cada ángulo interno. Y decíamos que dos diagonales que parten de un mismo vértice dividen un pentágono regular en 3 triángulos. Y decíamos que la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Como habían 3 triángulos, entonces lo multiplicábamos por 3. Y a partiendo de esto teníamos 540. Entonces 540 era la suma de las medidas de los ángulos internos del pentágono. Pero también nos pedían la suma de cada ángulo interno. Entonces dividíamos ese 540. ¿Cuántos ángulos internos se formaban? Se formaban 5 entre 5. Entonces cada ángulo interno medía 108 grados. Y de aquí decíamos que había una fórmula, que con esta fórmula se puede utilizar para cualquier polígono. Esta era la fórmula que usted tenía que utilizar en el examen para resolver aquel ejercicio de un polígono que yo le puse. ¿Cuál era la fórmula? 180 por n menos 2, donde n representa el número de lados. Creo que la figura que le puse en el examen era un nonágono, tenía 9 lados, entonces era 9 menos 2 era igual a 7. Entonces usted iba a multiplicar 180 por 7 y eso le iba a dar la suma de las medidas de los ángulos internos. Muchos en el examen me pusieron la respuesta correcta y es bien curioso. O sea, me sorprende porque cuando yo revisé el examen fueron pocos los que me mandaron la foto donde hicieron esto. Entonces, tengo dos teorías. O las chepearon y se las mandaron todas por mensaje,
porque es bien raro que hayan contestado correctamente esa pregunta, pero no me mandaron la foto del procedimiento. Y era bien fácil, solo era aplicar esta fórmula. Entonces, algunos en el examen, quiero aclarar esto para cuando entregue las calificaciones, ¿verdad? De nada le sirve que usted me haya contestado los últimos 6 ejercicios correctamente si no me mandó la foto. Aquel que no me mandó la foto, todavía di la opción, si no las puede cargar en el examen, me las manda al privado. Si usted no me mandó las fotos, entonces ahí le baje puntos. Y también, si usted me mandó la foto, y porque hay unos que se quieren pasar de listo, pues me mandaban fotos que nada que ver con el ejercicio. Eran fotos de otras cosas, o de repente era el ejercicio, pero solo lo copiaban, no lo resolvían. Entonces, todas las cosas las tomé en cuenta. Si usted realizó su examen, sus ejercicios lo validan, ¿verdad? Esto para la revisión del examen, ¿verdad? Por si hay alguna inconformidad con alguna nota. Estuve calificando los ejercicios que usted realizó, no lo que contestó en el examen, ¿verdad? Porque contestar pudo haber contestado cualquier cosa, pero el trabajo se evidencia en lo que usted resolvió. Bien, hay algunos estudiantes que no se han puesto al día con las tareas, ¿verdad? Tienen hasta el jueves, porque el viernes hubo notas a SACE, y de ahí, si me mandan las tareas la próxima semana, claro que se las voy a aceptar, pero el día de entrega de notas van a tener la nota en blanco. Bien, entonces continuamos. Solo para recordar, ¿verdad? Esta es la fórmula que se aplica para cualquier polígono regular para encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos. Esta fórmula que está aquí. 180 grados por n menos 2. Y esto grábenselo porque lo van a aplicar en todo lo que veamos posteriormente. También teníamos algunas partes de un polígono. Hablábamos de un círculo circunscrito. Un círculo circunscrito es el círculo que pasa por los vértices de un polígono regular. Si ustedes se fijan, por todos los vértices pasa un círculo. Teníamos un ángulo central y el ángulo central de un polígono regular es el ángulo formado por dos radios determinados por dos vértices consecutivos. Entonces, aquí tenemos un radio y acá tenemos otro radio que vienen de dos vértices y aquí se forma el ángulo central. Esto es un radio, ¿verdad? Es una línea que va desde un vértice hasta el centro del polígono. Esto que está acá es el centro de un polígono. El centro de un polígono regular es el punto interior que es equidista de cada uno de sus vértices. ¿Qué significa equidista? Que tiene la misma longitud hacia cada uno de los vértices, ¿verdad? Es el punto interior que es equidista, que está a la misma distancia. A eso se refiere, ¿verdad? La medida de cada ángulo central de un polígono regular es igual a 360 grados entre n, donde n es el número de lados del polígono. Esta era otra que tenían que utilizar. Creo que había un ejercicio, ahí no recuerdo si había algún ejercicio en el examen donde se aplicaba esto. Pero que ya lo habíamos visto en clase. Bien, ahora sí vamos a iniciar con la clase de hoy. Creo que esta clase va a ser un poquito extensa porque voy a estar utilizando la pizarra para hacer algunas figuras. Por eso no había comenzado la clase, porque estaba configurando una tableta gráfica que compré, ya que es bien difícil estar haciendo con el mouse estas figuras. Entonces todavía no tengo mucha habilidad para usarla, pero vamos a ver qué tal funciona. Entonces vamos a iniciar con el primer ejemplo, el ejemplo 1.6. Utilizando regla y compás, construya un triángulo equilátero de 5 centímetros de lado y encuentre su centro trazando las mediatrices de sus lados. Ok, a estas alturas usted debe saber que es una regla, que es un compás, que es un triángulo y cuándo es equilátero, cuando tiene sus tres lados iguales. También usted debe saber qué es el centro, lo acabamos de mencionar, ¿verdad? El centro de un polígono. Y también usted tiene que saber qué es una mediatriz, porque eso se ve en octavo y en séptimo. Si no recuerda qué es una mediatriz, es el segmento que atraviesa de manera o que atraviesa el centro de otro segmento, ¿verdad? Una mediatriz divide un segmento en dos partes y forma un ángulo de 90 grados. O es un segmento, una mediatriz es la línea que atraviesa un segmento por la mitad, formando un ángulo de 90 grados. O sea, es una recta perpendicular a ese segmento. Eso es una mediatriz. Alguien me preguntó qué era una T que aparecía en uno de los ejercicios. Esa T significa mediatriz. Entonces, esa T simboliza una línea que divide o que está dividiendo a un segmento de manera perpendicular, ¿verdad? O sea, que forma un ángulo de 90 grados. Entonces, estas cosas las vimos el año pasado, estos términos geométricos. Las vimos el año pasado y se ven en séptimo. Entonces,
Si ustedes en algún momento, ahorita en la clase, hay algún término que no se acuerdan, pregunten. Porque después, cuando van a hacer exámenes, no saben qué es lo que están haciendo o cuando van a hacer las tareas. Entonces, fíjense bien, estamos utilizando reglas, compás, transportador, lápices, todo eso ustedes deben de tenerlo para hacer sus tareas. Miren, he estado recibiendo tareas que me hacen los dibujos a mano alzada y yo le voy bajando puntos. O sea, son cosas que ya las hemos hablado, ya nadie me va a decir que desconoce esto. Si es el juego de reglas, lo pedí desde inicio de año y pedí la calculadora, compás, todo eso lo pedí. Usted debe tenerlo porque ahorita todo lo que vamos a ver es geometría. Bien, no estoy pidiendo dibujos perfectos, ¿verdad? Pero se nota cuando usted hace un dibujo con reglas y compás y cuando lo hace a mano alzada. Eso se nota y por eso sí estoy bajándoles puntos porque por eso se dijo y se pidió desde inicio de año todos estos materiales. Bien, felicito a aquellos estudiantes que siempre están haciendo las tareas, siguiendo las indicaciones y le están poniendo empeño. Ya estamos en el último parcial, ya el esfuerzo que se está pidiendo es el último esfuerzo. Ya ustedes el próximo año van a 10º grado. Pienso que ya deberían de tener un poco más de seriedad, ¿verdad? Al momento de realizar su tarea y cumplir con sus asignaciones. Bien, entonces vamos a tratar de hacer este ejemplo y voy a tratar de hacerlo utilizando la pizarra. Entonces, hay una serie de pasos que se deben seguir para resolver o para hacer este ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo primero me dice, utilizando regla y compás, construya un triángulo equilátero de 5 centímetros de lado y encuentre su centro, trazando las mediatrices. Entonces, el primer paso es construir el triángulo equilátero de 5 centímetros. ¿Se acuerdan que la clase anterior yo construí un triángulo, verdad? Vamos a hacer lo mismo. Y el paso número 2 es este que está acá, ¿verdad? Aquí lo voy mostrando, pero igual yo lo voy a hacer ahí en la pizarra, ¿verdad? El segundo paso, fíjense bien, cada lado del triángulo debe medir 5 centímetros. El segundo paso es nombrar los vértices con A, B y C, ubicar el centro trazando las mediatrices de sus lados, nombrar los puntos medios de los lados como D, E y F y el centro con O. Entonces ahorita voy a ir a la pizarra para que ustedes vean cómo se hace. Con esta, vamos a ver. A ver. Bien, ahí está. Entonces vamos con el paso 1. Permítanme. Confírmeme a alguien si ve la pizarra. Sí, sí se mira. Ok, listo. Fíjense que siempre estoy silenciándolos porque algunos dejan los micrófonos encendidos, entonces es bien difícil. Cuando se escucha el ruido, pues eso interrumpe la clase. Veo que hay 27 participantes, entonces voy a tomar capturas ahorita porque esa es la lista de asistencia. Acuérdense que yo voy pasando lista de asistencia en todas las reuniones y la saco de acá, de la lista de participantes. Entonces, como solo había 22 al inicio y ahora hay más, entonces estoy tomando capturas. Bien. Acuérdense que yo estoy conectado de 2 dispositivos, por lo tanto, si hay 27, significa que solo son 25 estudiantes los que están en la clase. Entonces decíamos que el paso 1 era dibujar el triángulo equilátero con regla y compás. Voy a ir escribiendo acá los pasos para que veamos en lo que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces el paso 1 es dibujar el triángulo, ¿verdad? Es lo que voy a hacer ahorita. Dibujar el triángulo. Me decía que lo tengo que dibujar utilizando la regla y el compás. Entonces vamos a utilizar la regla. La regla y el compás. Ok, ¿se acuerdan ustedes que tenía que, ¿se acuerdan ustedes que tenía que trazar? Permítanme. Me dice el ejemplo que el triángulo debe tener 4 centímetros de lado y encontrar el centro. Entonces, voy a medir 4 centímetros. ¿Verdad? Vamos a hacerlo aquí. Lo primero que voy a hacer es trazar el triángulo. Acuérdense que primero se traza un segmento de 4 centímetros. Ahí está, ¿verdad? Ahí está el segmento de 4 centímetros.
Luego lo que voy a hacer es utilizando el compás. Acuérdense que aquí este segmento que tengo acá, le voy a poner un punto, ¿verdad? Permítanme. Este es un punto y este es el otro punto. Este es creo que me sale muy grueso, permítanme. Ahora, con este creo que sí. Este es un punto y este es el otro punto. Ahí está. Entonces, si se fijan, ahí ya tengo el primer segmento. ¿Cuánto mide? 4 centímetros. Le podemos poner la regla para ver y ustedes pueden constatar que mide 4 centímetros. Entonces, a partir de ahí, la regla ya no la necesito. Lo que necesito es el compás. Y de hecho aparece como brújula, pero este es el compás. ¿Qué voy a hacer con el compás? Voy a poner el compás en el primer punto o en uno de los puntos del segmento, de manera que tenga la misma longitud que el segmento, que eran 4 centímetros. Ahí está. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo voy a girar y voy a trazar un arco, un semiarco, ¿verdad? Siempre trazo estos semiarcos con líneas rojas, porque de esa manera ustedes van a ir viendo. Permítanme, quedan unos puntos ahí, ahí está. Entonces voy a trazar un arco que va desde acá, desde este punto, hacia arriba. Bien, y ahora lo que voy a hacer es tomar otra vez el compás y le voy a dar la vuelta. Voy a colocar la punta del compás. Voy a colocar la punta del compás en el otro extremo y lo que voy a hacer es trazar el otro arco para construir el triángulo. Ahí está. Permítanme. No sé por qué me movió esto. Bien, ahora que ya tengo el arco, lo que voy a hacer es unir los segmentos en donde se intersectan los arcos que formé. Entonces, si ustedes se fijan, ahí tengo un punto donde se intersectan. Lo que voy a hacer es tomo la regla y lo que voy a hacer es trazar un segmento en desde cada punto hasta donde se intersectan las rectas.
Claro que esto es más fácil hacerlo en el cuaderno, ¿verdad? Ustedes toman su regla y después de trazar los arcos, lo que van a hacer es trazar los segmentos. Ahí está. Trazamos el primero, luego giramos la regla y trazamos el segundo. Y ya tenemos el triángulo, ¿verdad? Si se fijan, ya tenemos el triángulo. Y aquí están los 3 puntos del triángulo. Ese era el primer paso, ¿verdad? Luego trazar las mediatrices de los lados del polígono. ¿Qué eran las mediatrices? Decíamos que las mediatrices eran líneas. Esta la voy a hacer en color, bueno, no en amarillo, sí, en amarillo la voy a hacer. Eran líneas. Las mediatrices eran rectas que estaban de manera perpendicular a cada lado del triángulo o del polígono, ¿verdad? Que forman un ángulo de 90 grados. ¿Qué significa un ángulo de 90 grados? Que van desde cada punto y justo dividen a la mitad el segmento del otro lado. A ver, creo que por aquí. Y aquí formarían un ángulo de 90 grados. Bueno, voy a ver si se ve este color amarillo, si no lo hago con otro. Creo que no se va a ver, voy a utilizar el azul. Ahí tenemos la primera. Vamos a trazar la segunda. Todas estas son las mediatrices. ¿Por qué se les llama mediatrices? Porque forman un ángulo de 90 grados acá y son perpendiculares a cada lado del polígono. Aquí hay que tener mucho cuidado. Al momento de trazar las mediatrices deben quedar justo a la mitad o dividir justo a la mitad el otro extremo del polígono. Bien, creo que ahí está. Y faltaría crear la tercera. Y va a estar más fácil encontrar el centro porque me dividen los renglones del polígono. Ahí está. Bien, si se fijan, ya tengo el triángulo, ya tracé las mediatrices. Ahora lo que voy a hacer, me decía el ejercicio, la parte de la solución era ubicar el punto donde se intersecan las mediatrices y nombrarlo centro del polígono. Y luego lo que iba a hacer era nombrar los vértices con A, B y C. Entonces, voy a nombrarlos, ¿verdad? Aquí sería, este sería el vértice, este sería el A,
Bien, este sería el vértice A. Este sería el vértice B. Y este sería el vértice C. Entonces, ya tengo los tres vértices del triángulo. Ahora voy a ubicar el centro trazando las mediatrices, que ya está, y voy a nombrar los puntos medios de los lados como D, E y F. ¿Dónde irían esos puntos? Irían acá, ¿verdad? Esos puntos serían, aquí sería el punto D. Acuérdense que en el centro del polígono iría el punto O, que es el que llamamos centro del polígono, ¿verdad? Siempre va a ser el punto O. Creo que no se va a... Bueno, aquí lo voy a colocar. Y a este lado irían los puntos. Estas intersecciones serían los puntos D, E y F. Listo, entonces si se fijan, ahí ya tengo los puntos de las intersecciones de las mediatrices. Acuérdense que en cada punto de estos hay un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Porque estas rectas son perpendiculares a cada lado de la figura geométrica, en este caso, el triángulo. Tomando como referencia la construcción anterior, entonces podemos observar que tenemos un triángulo equilátero de 5 centímetros de lado y encontramos ya su centro, trazando las mediatrices. ¿Cuál es el centro? Este punto que está acá, ¿verdad? Este es el centro. Este es el centro del triángulo. Y es lo que acabamos de encontrar, ¿verdad? ¿Cómo lo hicimos? Con el compás y con la regla. Eso es lo que van a hacer ustedes en sus casas. Entonces, si se fijan, ahí acabo ya de encontrar el centro del triángulo equilátero, ¿verdad? Bien, ahora volvamos a la presentación. Si se fijan, eso fue lo que hice, ¿verdad? En el primer paso era construir el triángulo. En el primer paso era construir el triángulo. Luego en el segundo paso era nombrar los vértices con A, B y C y ubicar el centro trazando las mediatrices de sus lados. Luego nombrar los puntos medios de los lados como D, E y F y el centro con O. Era el segundo paso. Y así me quedaba el triángulo, ¿verdad? Obviamente había que borrar las líneas que yo hice en la pizarra. En este caso eran esas líneas que están acá. Eso lo hacen ustedes allá en su cuaderno, ¿verdad? Creo que ya no ocupo la regla. Entonces había que borrar estas líneas, ¿verdad? Tratar de borrar esto. Y me queda el triángulo, ¿verdad? Que eso es lo que me pedía el ejemplo, ¿verdad? Dibujar un triángulo. Esta letra no se ve bien, era la letra D. El punto D, que se llama S, lo vamos a volver a hacer acá porque no se miraba bien. Este es el punto D. Y este es el punto O. Entonces, de esa manera, dibujábamos el triángulo equilátero de 5 centímetros en cada lado y trazábamos su centro. Si se fijan, no es nada difícil, solo hay que utilizar las reglas y el compás. Si usted no las tiene, debe tenerlas, ¿verdad? Juego de reglas. Bien, entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos, voy a compartir pantalla, aquí está. Aquí tenemos ya el triángulo formado con su centro y me dice que los lados OE, ¿cuál es el lado OE? Es este que está acá, ¿verdad? OE, que va desde el centro hasta aquí abajo. El lado OF y el lado OD son perpendiculares a los lados BC, AC y AB respectivamente. Entonces, por eso vemos estos cuadritos acá porque forman un ángulo de 90 grados, ya que son perpendiculares. Y si se fijan, tomando como referencia la construcción anterior, utilice el compás para comparar la longitud de los segmentos OE, OF y OD. ¿Qué sucede si ustedes toman el compás y empiezan a medir desde
desde OE, OF y OD. Se van a enterar que tienen la misma longitud. Si ustedes toman el compás y empiezan a medir desde O, OD, OE, OF, van a ver que tienen la misma longitud. A los segmentos OE, OF y OD se les llama apotemas y se simboliza con la letra A minúscula. Las apotemas son congruentes. ¿Qué significa que son congruentes? Que tienen la misma medida, ¿verdad? Tanto de OE, OD y OF miden lo mismo. La apotema es el segmento cuyos extremos son el centro del polígono regular y el punto medio de cualquiera de sus lados, ¿verdad? Si ustedes se fijan, las apotemas van todas hacia el punto medio del polígono y tienen la misma longitud a cualquiera de sus lados. Entonces, aquí introducimos el concepto de apotema, ¿verdad? Bien, hay 20 participantes. Bien, entonces, ahí está. Entonces decíamos que la apotema son estas líneas que van, o estas rectas que van desde el centro hacia y que dividen los lados del polígono, ¿verdad? Se simbolizan con la letra A minúscula y que son congruentes. ¿Qué significa que son congruentes? Que todas las apotemas miden lo mismo. Y es el segmento cuyos extremos son el centro del polígono regular y el punto medio de cualquiera de sus lados, ¿verdad? Entonces es un segmento cuyos extremos son el centro del polígono y el punto medio de cualquiera de los lados del polígono. A eso se refería, o eso es un apotema. Veamos el siguiente ejemplo. Bueno, aquí había una definición, ¿verdad? La apotema es perpendicular al lado del polígono regular. ¿Qué significa que es perpendicular? Que forma un ángulo de 90 grados. Veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo 1.7. En el triángulo construido en el ejemplo 1.6, dibuje un círculo cuyo radio sea igual a la longitud del segmento OE, tomando el punto O como centro. Está pidiendo que dibuje un círculo, perdón, cuyo radio sea igual a la longitud del segmento OE. Entonces es lo que voy a hacer ahorita. Fíjense bien, ¿cuál es el segmento OE? Es este que está acá, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es tomar el compás y dibujar. ¿Qué voy a dibujar? Voy a dibujar un círculo, ¿verdad? El centro va a ser el centro del polígono. Ustedes ahí en su cuaderno cuando hagan las figuras lo ubican en el mero centro, ¿verdad? Aquí se me hace más difícil porque a pesar de que estoy con la tableta gráfica, pues la distancia es muy pequeña. Bien, ya teniéndolo en el centro, es bien pequeña esa distancia. No creo que se pueda hacer. Vamos a hacer el intento porque la distancia es bien pequeña. Creo que no se va a poder ver acá. No sé si esto tiene zoom. Voy a ver si tiene zoom. No, no tiene zoom. Bien, vamos a ver entonces. Creo que no se va a poder trazar. Bien, tienen que colocar la punta del compás en el centro del polígono y me decía que con la ayuda del compás iba a medir el apotema OE y luego trazar el círculo. Aquí no se puede porque el compás es muy grande. Si ustedes se fijan, no me permite hacerlo más pequeño.
Lo que se hace es colocar la punta del compás hacia acá y colocar el círculo. Entonces voy a colocar un círculo acá. No lo voy a poder hacer con el compás porque si se fijan es muy pequeño, pero creo que sí se pueden insertar formas acá, creo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si se pueden insertar formas para insertar el círculo. Parece que no se puede. Vamos a ver. Aquí con esta lupa tal vez pueda hacerlo. Vamos a ver. Probablemente se pueda con este. Bueno, vamos a intentarlo. Se me hace más grande también el compás. Bueno, no se puede. Bien, entonces en teoría lo que se hace es colocar el compás de esta manera y trazar el círculo. El círculo viene quedando, cuando usted lo traza, viene quedando de esta manera. Al colocar el compás desde el punto O hasta el punto E, se traza el círculo y el círculo queda dentro del polígono. A este le llamamos círculo inscrito. Es el círculo en el interior de un polígono regular cuyo radio es la apotema del polígono y su centro es el centro del polígono regular. Eso es lo que estaba haciendo, ¿verdad? Lamentablemente en la pizarra no se puede porque no se puede hacer más pequeño el compás, pero ustedes en su cuaderno sí van a poder hacerlo en la tarea que yo deje. Bien, ¿alguna duda o alguna pregunta? Si tienen dudas o preguntas, háganlas ahora, ¿verdad? Porque luego algunos conceptos el docente piensa que ustedes los manejan y luego cuando van a hacer examen ya no se acuerdan. Okay, si no hay dudas o comentarios, entonces continúo. Bien, fíjense bien, acá tengo otro ejemplo. Encuentre el área de un hexágono regular cuyo lado mide 4 centímetros y la apotema mide 2 raíz de 3 centímetros y deduzca la fórmula para encontrar el área de cualquier polígono regular. Entonces, observen bien esa figura. Si ustedes se fijan, aquí en esta figura ya me están dando el apotema. ¿Cuál es el apotema? Es el segmento que va desde el centro hasta el punto medio de uno de sus lados, ¿verdad? Me dan la medida y la medida del apotema es 2 raíz de 3 centímetros. También me dan que el lado, cada lado del polígono mide 4 centímetros. Entonces lo que me están pidiendo que encuentre es el área de un hexágono cuyo lado mide 4 centímetros y la apotema mide 2 raíz de 3 centímetros. Y ustedes se fijan, aquí se forma un triángulo. Cada radio que va hacia los vértices del polígono lo va dividiendo y lo divide en 6 partes porque es un hexágono, ¿verdad? Entonces, acá se forma, si ustedes se fijan, se forma un triángulo, ¿verdad? Esa es una pista antes de llegar a encontrar el área.
Entonces, vamos a ver cuáles son los pasos que se deben seguir. Fíjense bien. Observe que el hexágono regular se divide en 6 triángulos congruentes. ¿Qué significa congruente? Que todos estos triángulos tienen la misma medida. Por lo tanto, tienen la misma área. El área A de cada triángulo cuya base mide 4 centímetros y la altura mide 2 raíz de 3 centímetros es. Si ustedes se fijan, ¿se acuerdan ustedes? Creo que tuvieron que haberlo visto. Bueno, tal vez no se acuerdan. El área de un triángulo es igual a base por altura. Sabemos que la base de ese triángulo son 4 centímetros y la altura en este caso sería el apotema. Y el apotema mide 2 raíz de 3 centímetros. Entonces, la fórmula para encontrar el área era base por altura. No sé si se acuerdan ustedes. La base por la altura dividida entre 2. O es lo mismo que yo tenga un medio por la base por la altura. En este caso, la altura del triángulo es el apotema. Entonces, lo que voy a hacer es sustituir, ¿verdad? El área va a ser igual a un medio por la base. ¿Cuánto mide la base? 4 centímetros. La base es el lado del hexágono, ¿verdad? Y la altura es el apotema. Entonces, sustituyendo esto, me quedaría que el área va a ser un medio por 4, que es la base, y 2 raíz de 3, que es la altura. En este caso, la altura está formada por el apotema. Acuérdense que solo estoy trabajando con el área de este triángulo que se forma en esta parte del hexágono. Y la respuesta es, acuérdense que lo que está dentro de paréntesis no lo puedo multiplicar por lo que está afuera. Perdón, dentro de un radical no se puede multiplicar por lo que está afuera, ¿verdad? Entonces solo puedo multiplicar lo que está acá. Un medio por 4 es igual a 2, ¿verdad? Acuérdense que un medio es la mitad, entonces la mitad de 4 sería 2. Y 2 por 2 es igual a 4. Entonces me queda 4 raíz de 3. Esa sería la respuesta. El área de cada triángulo es 4 raíz de 3 centímetros cuadrados. Acuérdense que cuando hablamos de área, entonces son centímetros cuadrados, ¿verdad? Ahora bien, aquí solo encontramos el área de un triángulo, pero a mí me están pidiendo que encuentre el área de todo el hexágono. Fíjense ustedes acá, la apotema del hexágono es la altura del triángulo, ¿verdad? Que ya lo habíamos mencionado. Entonces, ya encontré el área de este triángulo. Como el hexágono se divide en 6 triángulos y los 6 triángulos son congruentes, entonces, ¿cómo puedo yo saber cuál es el área de todo el hexágono? A ver, alguien que quiera participar hoy por puntos extra, ya que no hay reto Kahoot. Puede levantar la mano, ¿verdad? ¿Cómo puedo encontrar el área de todo el hexágono? Nadie. Nadie quiere ganar puntos extra hoy. Bien, está ok, ahí. Marky, encienda su le habilito el micrófono. Encienda su micrófono, Marky. Multiplicando la base por la altura. Ok, fíjese bien, Marky. No esa es la respuesta correcta. Ya tenemos el área de un triángulo. El área de cada triángulo mide 4 por raíz de 3 centímetros cuadrados. Pero a mí me piden que encuentre el área de todo el hexágono. Si el hexágono se divide en 6 triángulos, lo único que tengo que hacer es multiplicar esto que yo tengo acá por 6, porque serían 6 triángulos. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Fíjense bien. El área de cada triángulo es 4 raíz de 3 centímetros cuadrados. Como el hexágono está dividido en 6 triángulos congruentes, se tiene que el área del hexágono regular es 6 veces el área de un triángulo, ¿verdad? O 6 triángulos, o multiplicar el área por 6 triángulos. ¿Bien? 6 por 4 raíz de 3 es igual a, acuérdense que no puedo multiplicar lo que está dentro de radicales, solo lo que está afuera. 6 por 4, 24. Entonces me queda 24 raíz de 3 centímetros al cuadrado. Esa es la respuesta. Estaba bien fácil esa pregunta. Miren, ya tengo el área de un triángulo, pero me piden el área de todo el hexágono. Solo debo contar cuántos triángulos forman el hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces era 6 por el área de este triángulo. Entonces aquí, ¿qué es lo que debe saber el estudiante? El área de un triángulo. Fíjese bien, el área de un triángulo está formada base por altura, dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. O un medio por la base por la altura. ¿Quién es la base? Es la longitud de un lado del polígono. Y la altura está formada por el apotema. O la apotema.
No, creo que es la apotema. Bien, entonces ahí encontramos ya la respuesta. Fíjense bien, había que multiplicar por 6. ¿Por qué? Porque solo habíamos encontrado el área de un triángulo y el hexágono está formado por 6 triángulos. Un polígono regular de n lados se puede dividir en n triángulos congruentes. ¿Qué significa n? Los lados, ¿verdad? Entonces, si este es un hexágono, tiene 6 lados, entonces se puede dividir en 6 triángulos congruentes. Si fuera un octágono, tendría 8 lados, entonces se puede dividir en 8 triángulos congruentes. Y así sucesivamente, ¿verdad? El área A de un polígono regular que tiene n lados está formada por área igual a n veces el área del triángulo congruente. Entonces, decimos que el área va a ser igual a n por un medio por el lado del polígono por la apotema. Es decir, n por lado. Entonces, aquí lo que hacemos es simplificar la fórmula, ¿verdad? N significa el número de lados. En este caso, n sería 6, ¿verdad? Porque tiene 6 lados. L sería la longitud de los lados. ¿Cuál es la longitud? 4. Y A, la apotema. ¿Cuál es la longitud de la apotema? Era 2 raíz de 3 centímetros. ¿Por qué lo divido entre 2? Porque es lo mismo que multiplique por un medio, ¿verdad? Multiplicar por un medio es lo mismo que usted divida entre 2. Donde I es la longitud del lado del polígono y A es la longitud de la apotema del polígono. Entonces, esta fórmula se puede resumir en esto, ¿verdad? Área va a ser igual, ¿a qué va a ser igual el área? A N por L por A entre 2, donde N es los lados del polígono, el número de lados del polígono, L es la longitud de cada lado y A es la longitud del apotema, dividido entre 2. Ahí resumo la fórmula, ¿verdad? Del área de un polígono regular. Esa es la fórmula que usted va a utilizar para resolver los ejercicios en la tarea. Bien, si no hay preguntas, voy a continuar con el siguiente ejemplo. Ejemplo 1.9. Construya con compás, regla y transportador un hexágono regular inscrito en un círculo de radio de 5 centímetros. Fíjense bien, construya con compás, regla y transportador un hexágono regular inscrito en un círculo de radio de 5 centímetros. Entonces lo que voy a hacer es, primero es dibujar un círculo de radio de 5 centímetros. ¿Verdad? Es lo primerito que voy a hacer. Dibujar un círculo de radio de 5 centímetros. Entonces voy a salirme de acá y voy a ir a la pizarra para que usted vaya. Estoy tratando de hacer el procedimiento para que usted al momento de hacer su tarea no diga que no le enseñé yo cómo hacer estas figuras geométricas. ¿Verdad? Voy a utilizar la siguiente página y voy a trazar. Lo primero que hago es mi regla, ¿verdad? Con la regla, lo voy a hacer aquí abajo. Bueno, creo que se hacen 3 partes, entonces voy a tratar de hacerlo en la misma hoja. Entonces, lo primero que voy a hacer es trazar un círculo de radio de 5 centímetros. Un círculo de radio de 5 centímetros. Ahí está el 5. Ahí está. Voy a colocar la otra punta. Y voy a colocar la otra punta en el 0, ¿verdad? Ahí está, mido los 5 centímetros. Ahora lo que voy a hacer es trazar el círculo, ¿verdad? Es lo que voy a hacer, trazar el círculo. Ya no ocupo la regla, la vamos a eliminar y solo voy a trazar el círculo. Y ahí tengo el círculo que tiene un radio, habíamos dicho, de 5 centímetros. Ok, ya tengo el círculo. Ahora lo que voy a hacer es
Voy a dibujar el radio, ¿verdad? Bueno, ahí mismo lo hubiera hecho con la regla. Vamos a dibujar el radio. Y si ustedes se fijan, tiene un radio de 5 centímetros. Ahí está. Entonces ya tengo mi círculo de radio de 5 centímetros. Decimos que el punto que está en el centro es el punto que lo conocemos como punto O. Vamos a colocarlo aquí. A ver si voy a hacer más pequeño. Ahí está. A este le llamamos punto O. Y sabemos que este radio tiene una medida de 5. Sabemos que esto mide 5 centímetros. Bien, vamos con el siguiente paso. El siguiente paso consiste, voy a esperar a que cargue. El estar cambiando de pantalla me cuesta, ¿verdad? Porque, ok, ahí está. Entonces, dibuje el círculo O de radio 5 centímetros y dibuje un radio OA. Ya está. Ya tengo dibujado el radio OA. Ah, me faltó poner el punto A y después lo ponemos. Es este que ustedes ven acá. Ya tengo el círculo que mide 5 centímetros y con el punto OA. Luego, vamos con el tercer paso. Como el hexágono tiene 6 lados, el ángulo central, ¿se acuerdan cómo se sacaba el ángulo central, verdad? Que era 360, que mide todo el círculo, entre 6, que era el número de lados del polígono. Esto me da igual a 60 grados. Utilizando el transportador, dibuje un ángulo central de 60 grados a partir del radio OA y marque el otro extremo con B en la circunferencia. Acuérdense, lo que voy a trazar es un hexágono y el hexágono tiene 6 lados, entonces debo sacar el ángulo central. Entonces sería 360 entre 6 y el ángulo central sería de 60 grados. Entonces es lo que voy a hacer ahorita. Voy a tomar el compás, voy a medir para trazar el ángulo de 60 grados. Entonces decíamos que este punto que está acá es el punto A, ¿verdad? Ya teníamos el punto O y este era el punto A. Este que está aquí. Muy bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es tomar el compás y ahí creo que está. Marcar 60 grados, ¿verdad? Vamos a ver si me lo da acá. Si no, entonces utilizo el transportador, ¿verdad? Bueno, aquí, de hecho, aquí dice utilizar el transportador y marcar los 60 grados. Sí, voy a hacerlo con el transportador. Creo que todos ustedes saben usar el transportador, ¿verdad? Es este que está acá. Entonces coloco el centro del transportador, coloco el centro del transportador en el centro del polígono, ¿verdad? Y voy a marcar 60 grados. Mire dónde son 60 grados. Aquí son los 60 grados. Bueno, voy a tratar de hacerlo. Voy a marcar acá. Ahí está. Voy a trazar ese punto de los 60 grados. Y ya no ocupo el transportador, ya tengo mi punto. Ahora lo que voy a hacer es con la regla, voy a trazar el ángulo central, ¿verdad? Y marcar el otro extremo de la circunferencia con B. Entonces ocupo la regla y lo que voy a hacer es trazar el ángulo central. Ya tengo el punto de los 60 grados. Voy a colocarme acá y bueno, vamos a ver. Hacer llegar esto es lo más difícil.
Ahí está. Entonces voy a trazar el segmento. Me dice que este punto le voy a llamar punto P. Entonces ya tengo el punto A y ya tengo el punto B. Y lo que se forma acá es un ángulo de 60 grados, ¿verdad? Lo que se forma aquí es un ángulo de 60 grados. Y este es el ángulo central del polígono. Este ángulo que está acá. No sé si voy a poder hacerlo. Creo que lo voy a hacer a mano alzada porque no me sale. Ahí lo voy a... Lo voy a tener que hacer a mano alzada porque no se puede. Entonces sabemos que este es un ángulo de 60 grados. Voy a colocarlo. Bien, entonces sabemos que este es un ángulo de 60 grados y ahí ya tenemos el ángulo central del polígono. ¿Qué voy a hacer ahora? A partir del radio OB, trace otro ángulo central de 60 y marque con C. Y voy a ir trazando todos los ángulos centrales. Obviamente lo voy a hacer con el transportador. Vamos a ver, colocamos el transportador en el centro. Así tienen que manipular ustedes el transportador cuando estén haciendo su figura. Y ubicamos el otro punto, que sería en 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aquí sería el otro punto. Voy a ir marcando todos los puntos para después solo trazar los... Mire, lo ponemos en 0. Volvemos a marcar otra vez los 60. Fíjense que me llamó la atención que, a ver, no recuerdo si fue con ustedes o con octavo. En el examen había que utilizar el transportador y no sabían usarlo. Y esto se empieza a ver como desde cuarto, bueno, desde quinto grado se empieza a ver. Entonces, llama mucho la atención que todavía hay estudiantes que no saben usar el transportador. Ok, ahí están los 60, ahí están los otros 60, ahí están los 60. Y creo que tienen una pequeña diferencia. Vamos a tratar de corregir acá. Ponemos en 0 y colocamos el otro punto en el 60. Ahí está, vamos a ver. Queda justo en el renglón. Luego movemos el transportador, lo colocamos en el otro punto y volvemos a marcar 60. ¿Verdad? Acuérdense, si se acaba la sesión, entonces vuelven a entrar con el mismo link. Ya vamos a terminar, ese es el penúltimo ejercicio. Y luego colocamos acá otra vez 0 y medimos los otros 60. Muy bien, ahí ya tenemos todos los puntos, si ustedes se fijan. Ahora ya no necesito el transportador, entonces lo voy a quitar. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sacar la regla y lo que voy a hacer es, a partir del ángulo central, trazar otro ángulo central y otro en esos puntos que fui marcando a los extremos de la circunferencia y repetir todo el proceso
partiendo del último radio, trazando los ángulos centrales de 60 grados hasta completar los 360 y marcar los extremos de los radios con D, E y F. Entonces, lo que voy haciendo es ir trazando los, voy a tomarlo desde acá. Trazando los segmentos. Eso es lo que voy a ir haciendo. Uno. Esto me habría ahorrado mucho más tiempo. No me había fijado que la regla también se puede comprimir. Bien, entonces lo que hacemos es ir trazando todos los segmentos. Vamos a hacerla más pequeña. Ahí está. Bien, vamos a ver. Bien, si se fijan a este punto, ya tracé todos los segmentos. Lo que voy a hacer es nombrar todos los puntos, ¿verdad? Decíamos que será A, B, entonces ahora voy con el C. Este sería el C. Aquí sería el D. Y acá sería el punto F. A, B, C, D, E y F. Bien, si se fijan hasta ese punto, ya tracé todos los segmentos. Todos estos a partir de los ángulos centrales de 60 grados, ¿verdad? Todos estos son ángulos centrales de 60 grados. Ahora lo que voy a hacer es unir los puntos con segmentos y se obtiene el hexágono regular. ¿Cuáles son los puntos que voy a unir? Los voy a unir con segmentos. Lo voy a hacer de color azul para que se vea bien. No sé si hacerlos en color verde. Bueno, voy a probar en el verde a ver si se puede. Es que creo que ahí... Este no es. Entonces lo voy a hacer de color verde, tal vez se nota. Lo que voy a hacer es tomar mi regla. Vamos a hacer más pequeña. Ahí está bien. Y vamos a ir punto por punto trazando los extremos. Lo voy a hacer de color más gruesa para que se vea. Ahí está. Luego tomo la regla y la paso al siguiente y así sucesivamente.
Bien, si se fijan, ahí ya tengo la figura que yo estaba o que me estaban pidiendo. Construir con compás, regla y transportador un hexágono regular inscrito en un círculo de radio de 5 centímetros. Ahí está, y si se fijan ustedes, este radio que está acá mide 5 centímetros. ¿Verdad? Este es el radio. Vamos a ponerle una línea acá. Este es el radio que mide 5 centímetros. Entonces, ahí terminaría el ejercicio. Creo que ya solo falta un minuto para que finalice esta clase. ¿Verdad? Bien, solo voy a explicar la última parte. Si ustedes se fijan, acá podemos ver que hay un ángulo central de 60 grados. Ese mismo ángulo también se forma aquí y también se forma aquí. Y en los tres lados mide lo mismo. ¿Por qué? Porque esto que está acá es un triángulo equilátero. ¿Se acuerdan el ejercicio anterior que veíamos? Los triángulos que se formaban en un hexágono. Entonces, todos estos tres triángulos miden lo mismo, ¿verdad? Bien, si se fijan, esto forma un triángulo equilátero y si este lado mide 60, acuérdense que la medida o la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Entonces significa que estos también miden 180 y significa que todo esto que está acá es un triángulo equilátero, ¿verdad? Y que por lo tanto cada radio mide 5 centímetros. Si el radio de acá medía 5 o cada lado del triángulo mide 5 centímetros. Que construyéramos utilizando regla, compás y transportador un hexágono regular inscrito en un círculo de radio de 5 centímetros. Fíjense bien, el radio es de 5 centímetros. Si se fijan ustedes, el radio es de 5 centímetros. A partir de ese radio, trazamos el círculo. Después del círculo, lo que hicimos es colocarle punto O y este punto A. Luego con el transportador, bueno, antes que todo sabíamos que íbamos a hacer un hexágono y utilizando la fórmula, ¿verdad? Sabemos que un hexágono tiene 6 lados. Entonces, la fórmula para encontrar el ángulo central era dividir 360, que es el total de la circunferencia, entre 6. Y eso nos daba a 60 grados. Sabiendo que era 60 grados, agarramos el transportador, medimos los 60 grados y trazamos otro segmento u otro radio y le llamábamos punto B. A partir de ese íbamos trazando más radios de 60 grados y los nombramos como puntos B, C, D, E y F. A partir de esos puntos trazamos segmentos y construimos la figura que era el hexágono, ¿verdad? Eso es lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. Entonces vamos a hacer el último ejercicio. Sacan la presentación, el último ejemplo. Entonces si se fijan, aquí en la presentación tengo todos esos pasos, ¿verdad? Que yo ya los hice en la pizarra. Solo los voy a ir mostrando y ustedes los ven. Ahí está. Dividimos 360 grados de circunferencia entre 6 porque era para es un hexágono, ¿verdad? Y eso nos daba a 60 grados. Esa era la medida del ángulo central y a partir de ahí fuimos haciendo las divisiones. Fue lo que fuimos haciendo. Luego, a partir del radio B, trazamos otro ángulo central de 60 y marcamos con C y luego hicimos todos los demás, ¿verdad?
En los extremos de la circunferencia repetimos todo el proceso del último radio, trazando los ángulos centrales de 60 hasta completar los 360 grados. Y marcamos los extremos de los radios con D y F en la circunferencia. Esto que está acá es lo mismo que yo hice allá, solo que obviamente no le copié todo esto, pero sabemos que cada ángulo central mide 60 grados, ¿verdad? Luego unimos los puntos con segmentos y se obtiene el hexágono regular, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos, unir todos los puntos y se obtiene el hexágono regular. Y también se les hace hincapié que cada dos radios o cada dos radios del hexágono me formaban un triángulo, ¿verdad? Y que era un triángulo equilátero. Sabemos que la medida de un triángulo, la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 60, por lo tanto, es 180, perdón. Por lo tanto, si aquí había 60, entonces, y como era un triángulo equilátero, todos los ángulos medían igual, ¿verdad? Entonces, estos ángulos también miden 60. Y si este radio mide 5 centímetros, significa que los otros radios, que el otro radio mide 5, y que como es un triángulo equilátero y sus lados son iguales, entonces también miden 5 centímetros el lado del triángulo. Y ese era el ejercicio, ¿verdad? Ahora veamos el 1.10. Construya con regla y compás los siguientes polígonos regulares inscritos en un círculo de 4 centímetros de radio. Fíjense bien, aquí dice no usar transportador. Dice construya con regla y compás los siguientes polígonos regulares inscritos en un círculo de 4 centímetros de radio. Me piden construir triángulo equilátero, cuadrado y hexágono regular. No voy a hacer el triángulo equilátero porque ya les mostré al principio cómo se hace un triángulo equilátero, ¿verdad? Entonces, ese yo no lo voy a hacer. Acuérdense que hice uno, en el ejercicio 1.6 hice uno con 5 centímetros de radio, este es con 4. Ya ustedes saben cómo se hace, se hace un segmento, después se pone el compás y se hacen dos arcos, y donde se intersecan los dos arcos es el otro punto del triángulo, luego se trazan los extremos, los segmentos. Entonces, luego decía hacer un cuadrado y un hexágono regular. No voy a hacer el hexágono porque ya les enseñé cómo se hace un hexágono, ¿verdad? Ahorita lo acabo de hacer en el ejercicio. Nada más que este es de 4 centímetros y el que hice era de 6. Voy a hacer el cuadrado, ¿verdad? Porque es el que no, el que ustedes no han visto cómo se hace. Pero el triángulo y el hexágono ya vieron cómo se hace, ¿verdad? Entonces, voy a hacer el cuadrado. Aquí aparecen, ¿verdad? Los pasos, cómo se hacen. Para el inciso A, que es el triángulo equilátero, trazar un triángulo equilátero inscrito en un círculo, realizamos los siguientes pasos. Ubicar el centro O y trazar el círculo de radio 4. Trazar un diámetro para marcar los extremos, diámetro A y B, que era este que estaba acá. Trazar un arco con centro en P y el mismo radio del círculo dado y marcar los puntos que intersecan la circunferencia con B y con C. Y unir los puntos A, B y C. Aquí está. Está cómo se trazaba. Triángulo equilátero de 4 centímetros de radio. Bien, si se fijan aquí aparece de manera diferente, ¿verdad? Pero también se puede hacer como lo hice yo al inicio, ¿verdad? Se traza el segmento, en este caso, ubicar el centro del triángulo, ubicar el centro, el radio, este es el radio, ¿verdad? Radio de 4 centímetros. Se traza el círculo y después de trazar el círculo, trazar un diámetro. Un diámetro es este que va de A hasta P. Trazar ese diámetro y marcar los extremos del diámetro como A y P. En el número 3, trazar un arco con centro en P. Este arco con centro en P significa que usted va a colocar la punta del compás acá, pero la punta del, o sea, la abertura del compás tiene que medir lo mismo que hay de O a C, que es de donde usted comenzó, que era de 4 centímetros, ¿verdad? Entonces, coloca la punta del compás acá y empieza a hacer una semicircunferencia que pase por el punto O. Entonces, al pasar por acá, si ustedes se fijan, esa semicircunferencia biseca o choca o se cruza con la otra circunferencia en dos puntos, en uno que está acá y en otro que está acá. Ese va a ser el segmento o uno de los segmentos del triángulo. Y después, los otros solo los va a unir con el punto A. Hasta unir los puntos A, B y C. Ahora sí, voy a trabajar en el del cuadrilátero porque ese no lo he explicado. Para trazar un cuadrado inscrito en un círculo, hacemos los siguientes pasos. Ubicar el centro O y trazar el círculo de radio de 4 centímetros. Entonces es lo que voy a hacer acá.
Lo primero que dice es trazar, ubicar el centro O y trazar el círculo de radio de 4 centímetros. Ocupo obviamente la regla, ¿verdad? Regla de 4 centímetros, aquí está. Este va a ser el centro O. Obviamente voy a utilizar, dice que no voy a utilizar el transportador, solo el compás, ¿verdad? Voy a utilizar el compás, lo coloco en 0 y este en 4 centímetros. Acuérdense que debe medir 4 centímetros, ¿verdad? Voy a utilizar el color azul para trazar el círculo. Okay, la regla ya no lo ocupo, ¿verdad? Bueno, ya medí que tiene 4, entonces voy a quitar la regla. Ahora voy a trazar el círculo. Ah, el radio, no lo marqué el radio. Vamos a marcar el radio. Hice un radio de 4 centímetros. Bien, ahí lo tengo. Lo voy a hacer punteado tal y como está en el libro para que ustedes lo vayan viendo. Ahí está el radio de 4 centímetros con el que yo comienzo a trazar el círculo y ubicar el punto O. Entonces, ¿cuál es el punto O? Es el punto medio, ¿verdad? Ahí está. Y luego trazar un diámetro AC. Un diámetro es una línea que atraviesa todo el círculo, ¿verdad? Acuérdense ustedes que existe radio y diámetro. El diámetro atraviesa todo el círculo, el radio llega hasta la mitad, entonces el diámetro iría desde acá, desde esta punta, hacia abajo, ¿verdad? Este sería el diámetro. Lo voy a hacer punteado, así como dice el anterior. Bien. Entonces, ahora ya tracé el diámetro. Y a este diámetro le voy a llamar diámetro AC. O sea, voy a nombrar los puntos como puntos AC. Este sería el punto A. Permítanme. No sé por qué me bajó la página esa. Ahí está. Este sería el punto A y este sería el punto C. Bien, ahí ya tengo los puntos marcados. Punto A, punto C. Y tenemos el centro O. Marcar los puntos, trazar la mediatriz de AC.
Si ustedes se fijan, AC es esta línea que va hacia acá. Esta línea que va hacia acá es la línea AC. Esta línea es la línea AC o la recta AC. La mediatriz sería una que sea perpendicular a esa línea. Entonces la voy a trazar en este momento. Trazar esa línea sería trazar desde acá. Voy a trazar la mediatriz. ¿Qué pasaría? O que se intersecta justo con el radio, ¿verdad? Vamos a irlo punteando, así como los demás. Y ahí, listo, ya tenemos la mediatriz. La mediatriz es la que va de esta manera. Si ustedes se fijan, la mediatriz forma un ángulo de 90 grados aquí, ¿verdad? Y se forma un ángulo de 90 grados, porque esta recta es perpendicular. Esta es la mediatriz de la recta AC, que forma un ángulo de 90 grados. Marcar los siguientes puntos que intersecan la circunferencia con B y con D. Entonces voy a marcar este punto de acá, va a ser el B, y este punto de acá va a ser el D. Ya tengo los puntos D y el punto B. Marcarlo. Ahora lo que voy a hacer es trazar los segmentos AB, BC, CD y DA. Entonces voy a ocupar la regla. Voy a hacerlo de otro color para que se vea. Esta vez lo voy a hacer con rojo para que ustedes lo puedan visualizar. Hacer más pequeña la regla. Y voy a ir trazando los segmentos. Y listo. De esa manera acabamos de construir con compás, con regla. Acabamos de construir con compás, con regla y compás un cuadrado de 4 centímetros de radio. Si se fijan, no utilizamos transportador, solo utilizamos el compás y la regla. Y ahí está el cuadrado de 4 centímetros de radio. Ahí están todos los pasos, así como lo hice. Igual esta clase yo la voy a grabar y se la voy a mandar, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo cómo son los pasos. Obviamente, en la presentación tengo los pasos de esto, ¿verdad? Solo quise utilizar la pizarra para que ustedes vean cómo se debe seguir los pasos para construir estos polígonos. Hice el cuadrado porque el triángulo ya les había mostrado cómo se hacía y el hexágono también. Ahí están los pasos: trazar, ubicar el centro O y trazar el círculo de radio de 4 centímetros, luego trazar un diámetro AC, luego trazar la mediatriz del segmento AC, marcar los puntos que intersecan la circunferencia con B y con D, luego trazar los segmentos AB, CD, AB, BC, CD y DA. Y queda la figura así como esta, ¿verdad? Es la que acabo de hacer en la pizarra. Este es el hexágono. Primero, para trazar el hexágono regular inscrito en un círculo, realizamos los siguientes pasos: ubicar el centro O y trazar el círculo de radio de 4 centímetros. Dividir la circunferencia utilizando el compás con una abertura igual al radio del círculo de la siguiente manera.
Colocar un punto en la circunferencia y nombrarlo A, trace un arco a partir de A, entonces con B la intersección de la circunferencia en el arco. Acuérdense que aquí lo que se sacaba era el ángulo central, ¿verdad? También se puede hacer con el radio. Usted pone el compás y pone la punta del compás. Primero traza el radio, ¿verdad? Y la punta del compás va en O, lo abre 4 centímetros y traza el círculo. Pero usted también puede poner la punta del compás en E y con la misma abertura que tenía de OE, trazar un semicírculo y que intersecte la circunferencia y lo marca con un punto. Luego pone la punta del compás y luego traza otro semicírculo y lo va haciendo de esa manera y va a ir encontrando los puntos, ¿verdad? Sin necesidad de encontrar el ángulo central, porque acuérdense que aquí estaba pidiendo que no lo hicieran con transportador, ¿verdad? Repetir el proceso hasta completar la circunferencia y nombrar los puntos C, D, E y F. Unir los puntos trazando los segmentos A, B, B, C, C, D, D, E, F y F, A. ¿Qué es lo que se hace al final, verdad? Ir trazando, uniendo los puntos, trazando estos segmentos. Y luego encontramos la figura. El triángulo equilátero se puede trazar utilizando la construcción del hexágono regular uniendo los vértices A, C y E. También se puede trazar el triángulo, ¿verdad? Solo se hace un hexágono, luego lo que pueden hacer es hacerlo punteado, luego trazan unen estos vértices y se forma un triángulo equilátero para cualquiera de los dos lados. Y ahí termina la clase, solo restaría dejar la tarea número 1 para mañana. Esta es la tarea número 1 del cuarto parcial. Eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna sugerencia, inquietud, conclusiones. Voy a ver si me funciona el video. No. Vamos a ver. Creo que no funcionó. Bien.